Glow. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más nos tiene despiertos en la noche, atentos en el día, preocupados y ocupados, y que desde luego en el 2020 se puso de a peso: los money problems. Fue de sus dineros en este año tan extraño. Estamos muy cerca de terminarlo, por suerte, ¿no? Darle la bienvenida al 2021 con otros ojos y otra perspectiva, pero me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de su vida económica. ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? Hay a quienes les fue muy bien en este año, hay a quienes les fue súper mal, a quienes conservaron su trabajo pero les recortaron el sueldo, hay quienes de plano perdieron su empleo y tuvieron que recurrir a otras formas creativas e inesperadas para conseguir dinero. Así que hoy está aquí con nosotros el asesor financiero de Puro Glow, Álvaro Aldrete. Álvaro, hablemos de este tema, bienvenido. Tú que eres el asesor financiero de muchas personas, ¿cuál ha sido el tema más recurrente con el que vienen a ti? O sea, ¿cuál es el consejo, preocupación, tema que más les importa resolver, entender o qué? Es evidente que muchas personas se quedaron, como bien dices, sin un ingreso. Sí. Otras tuvieron que ajustarse el cinturón porque les bajaron el sueldo, y otras tuvieron que buscar oportunidades. Pero finalmente, pues quien buscó oportunidades las encontró. Sí. Y sobre todo creo que también una de las grandes enseñanzas de este año pandémico ha sido que no necesitamos gastar tanto ni adquirir tanta madre y tanta cosa, o sea, porque realmente podemos vivir con mucho menos de lo que pensábamos. Sin duda, creo que ese ha sido uno de los aprendizajes más importantes de esta pandemia. Nos hemos dado cuenta, personas con las que yo me senté a platicar, no sé, hace año y medio, que me decían: no, Álvaro, la verdad es que me es imposible ahorrar. Ahora me siento con ellos y están viviendo con el 30% menos de su ingreso. Entonces, eso nos demuestra que sí pudieron haber empezado a ahorrar el 30% de sus ingresos hace año y medio. Sin embargo, no lo hicieron porque creían que no podían. Entonces, pero también se lo están ahorrando porque no están yendo a restaurantes, no están saliendo a cine, teatro, cositas, y esos gastos son lo que tú en alguna otra ocasión nos has dicho, que podemos tener dinero para eso, pero ahora, además de todo, nos los estamos ahorrando porque está cerrado todo eso. Pero sin duda es una enseñanza. ¿Qué estamos haciendo? Pues no estamos saliendo a restaurantes, pero estamos cocinando delicioso en la casa, estamos haciendo más reuniones. Nos estamos dando cuenta que no necesitamos 20 pares de zapatos. Primero porque no los perdón, sin ofender a nadie. Primero porque no los usamos, pero segundo porque capaz que con 10 la libramos. Nos estamos dando cuenta que no tenemos que salir todos los días al cine. Estamos dándole mucho más peso, pues, a todas las plataformas digitales para ver series, para ver películas, Entonces, de una manera fortuita y forzosa, nos vimos en la obligación de reducir nuestros gastos, de cambiar nuestra dinámica y de darnos cuenta que había cosas en la vida que teníamos que sacrificar y que podíamos sacrificar. Y que además nos permite un nuevo comienzo. Literalmente es como borrón, cuenta nueva, y ahora sí me quiero poner proyectos, o mejor dicho, me quiero poner metas, compromisos conmigo mismo acerca de mis gastos, la distribución de mis ingresos, ¿no? ¿A qué le dedico el dinero que yo me gano con mi trabajo y en qué porcentajes? Por supuesto. ¿Sí? Ahora, hay un dato bien importante. Quizá ahorita los que nos escuchan y nos ven dicen: ok, sí, tú estás hablando del que le bajaron el sueldo, el que no sé qué, pero ¿qué tal el que se quedó sin chamba? Sí. De alguna manera también ha sido una enseñanza, porque el que se quedó sin chamba encontró una forma, la mayoría, de generar un recurso, con medios alternativos. Yo cada día veo nuevas marcas en Instagram, por ejemplo, ¿no? Que la gente ya está vendiendo el chocolate, la galleta, la pulsera, el pay de nuez, el no sé qué. Y dices, estas personas seguramente antes de la pandemia, si les preguntabas: oye, vamos empezando un plan de ahorro, te decían: no tengo dinero. Oye, pues hay que buscar una fuente alterna de ingresos. No se me ocurre nada. Pero ahora que fue a fuerza, se les ocurrió. Entonces, de cara al futuro, de cara al 2021, si todo regresa a una normalidad, una nueva normalidad, pues ya pueden mantener este ingreso adicional. Entonces, lo importante es aprender de esto y decir: oye, ahora que ya tengo este ingreso adicional, que ya estoy teniendo mis ingresos completos en mi trabajo, pues voy a empezar a ahorrar. Ok, te voy a meter en un predicamento, yo creo, un poquito, porque te quiero pedir
que nos des un plan, o sea, el plan ideal para cualquier persona, las que sí tienen su chamba de siempre y que no se les alteró, digamos, su quincena, que siguen ganando lo de siempre y están tranquilos en su casa o lo que sea. Los que tuvieron una reducción, un recorte de su salario, porque como en muchas empresas les dijeron, si nosotros le cortamos un poquito al salario de todas las personas, no tenemos que despedir a nadie, que fue un acto bien bonito en muchos lugares de, ¿cómo se llama? Pues de cariño hacia, ¿no? Y solidaridad hacia los empleados. Luego están los que de plano sí perdieron su trabajo y tenían que seguir pues sufragando los gastos de la casa, y la renta no te la bajaron, la luz no dejó, al revés, ¿no? Subió, obviamente subió también el consumo a lo mejor del supermercado y de algunos gastos, como otros pues desapareció por lo menos temporalmente. A todo ese universo tan amplio de casos, ¿qué nos dirías como el plan perfecto para reconstruir o replantearnos una finanza sólida y sana con ahorro de por medio para el año que viene? Perfecto. Bueno, primero, no hay una fórmula para cada uno de estos tres casos sin tomar en cuenta la edad. Entre más joven... La edad vale madres. La edad vale madre, definitivamente. No se lo pierdan, se lo recomiendo ampliamente. Pero definitivamente, entre más joven estés, tienes el tiempo a tu favor y tienes el famoso interés compuesto a tu favor, que ya tendremos todo un puro globo para hablar del interés compuesto, que es una maravilla, pero hoy no vamos a hablar de eso. Pero entre mayor estás y más cerca estás a tu etapa de retiro, tienes menos tiempo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es... ¿Menos tiempo para qué? Para ahorrar. Ah. Entonces, entre más joven eres, tienes más tiempo, por lo tanto, capaz que puedes empezar con menos. Ese es un gran problema al que nos enfrentamos hoy en día. Los chavos dicen... hombre, yo empezar a ahorrar para el futuro lo ven lejísimos, y no se dan cuenta que tienen el activo más valioso a su favor, que es el tiempo, y que pueden ahorrar muy poco, y si te acostumbras a ahorrar poco desde joven, pues no vas a tener que hacer esfuerzos mayores conforme vayas creciendo. Entonces, claro, esto es un dato bien importante. Como ya no la tienes que forzar, sino que va a ser, además de que va a ser un hábito en tu vida, ¿no? Pues va a ser como una bolita de nieve que se va haciendo grande. Claro. ¿No? Sí. Ayer leí una frase que tiene que ver con el tema de las inversiones en bolsas, que decía que time in, o sea, el tiempo invertido, puede ser mucho mejor que el timing, o sea, que el momento preciso de inversión. Es importante tener la parte del tiempo. Entonces, si tienes el tiempo a tu favor, necesitas ahorrar menos. Si no tienes el tiempo a tu favor, necesitas ahorrar más. Eso es lo primero. Entonces, esta persona... A más año, más ahorro. A mayor ahorro. ¿Qué crees? Estoy 100% de acuerdo. Sí. Entre mayores somos, mayor ahorro. Y entre mayores somos, mayor gasto, porque más responsabilidades. Entonces, también es una fórmula que está compleja. Depende, porque llega un momento, por ejemplo, cuando ya estás en tus 50 y tal, si tienes hijos, que no es mi caso obvio, pero ya salieron a volar, ya se educaron, ya están trabajando por su cuenta, ya viven o no fuera de casa, sus gastos se van reduciendo nuevamente, ¿no? Pues depende, ¿De porque qué? también empiezas... Yo creo que a los 50, nos vamos a desviar un poco del tema, pero rápidamente, a los 50 no consumes los mismos productos que consumías a los 30. O sea, ¿más finolis o qué? Pues te empiezan a gustar mejores cosas, te empiezan a gustar mejores restaurantes, y además ya tienes un patrimonio y estás ganando más, pero entonces ya quieres viajar y ya quieres cumplir estos sueños, y todos esos sueños frustrados que por pagar las universidades, las escuelas, lo que quiera que no hiciste, pues ahora ya tienes dinero y ahora empiezas a gastar en estas cosas. Entonces, si no tienes el hábito y si no eres consciente de la importancia del ahorro desde chavitito, entonces va a ser muy complicado, porque vas a encontrar formas de ahorrar. Y justo ese es el mensaje de lo que estamos viendo en este 2020. Nos estamos dando cuenta que cuando es a fuerza, aprendemos a ahorrar. O sea que el ahorro a latigazos es más eficiente. Pues por lo menos nos hace más creativos. Entonces, hablemos de las tres personas que me preguntas. La persona que le redujeron el sueldo en un 30%, pues se dio cuenta que había cosas en la vida de las que podía prescindir. Sí. Entonces la recomendación es, el día que vuelvas a tener este ingreso, pues por lo menos el 50% de ese 30% que te quitaron, es decir, el 15% de tu ingreso, mételo al ahorro. No te digo que sigas sacrificado, que, oye, te la pasaste con mucho sacrificio este periodo. Bueno, entonces la mitad, mételo al ahorro, y la otra mitad ya libera un poquito tus gastos y reactiva tu vida. El que se quedó sin trabajo, en cuanto encuentres trabajo, si en este inter desarrollaste una nueva idea para generar ingresos, no lo quites, no lo dejes. Si te pusiste a hacer pulseritas, si te pusiste a hacer pies, chocolates, si lograste tener un ingreso adicional, pues no lo dejes. Ya vas a tener un trabajo que te genera un ingreso, ya tienes un ingreso adicional, entonces este ingreso adicional no lo dejes, y esto destínalo al ahorro. ¿Y qué pasa si esa persona que perdió su trabajo, además de todo, adquirió deuda? Ok. Si esa persona, que además de su trabajo adquirió deuda, lo primero que tiene que hacer es pagar sus deudas. Las deudas en nuestro país son carísimas.
No existe un instrumento financiero que te dé las tasas que te cobran las tarjetas de crédito y ve tú a saber dónde agarraron las deudas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saldar tus deudas. Acércate con un profesional que te ayude a hacerlo. Existen, ya platicamos de esto alguna vez, pero existen muchas maneras. Acércate con alguien que te ayude, salda tus deudas y quizá, dependiendo nuevamente de la edad, vamos a pensar, un joven de 25 años que adquirió deuda y que le encuentra ya un trabajo donde ya puede ganar 40 o 50% más de lo que estaba ganando, pues entonces que un 30 o 35% lo dedique al pago de deuda y el otro 15% lo dedique al ahorro. O sea, continuar con el cinturón apretado, pero para empezar a pagar la deuda y empezar a sanear tus finanzas, porque sí, efectivamente, así como dijiste que el tiempo invertido para va haciéndose esta bola de nieve que dijimos hace un rato, también las deudas se convierten en eso y van creciendo a velocidades y a dimensiones horrorosas. Horribles. O sea, hay tarjetas de crédito en nuestro país que en un año se te duplica la deuda, literal. Wow. O sea, tú pides 10,000 pesos y si no pagas, al final del año debes 20,000. Es horrible. Entonces nunca vas a acabarla de pagar, porque no, y menos no, si... No me quiero meter, ya hicimos el... Por cierto, vean el video de las tarjetas de crédito que hicimos con Álvaro, porque nos dio unos tips, a mí me parecen valiosísimos, la verdad que sí. Gracias, estuvo padre. Sí, bueno, entonces, y faltaba el tercero, el que le bajaron sueldo, el que perdió su trabajo y ahora viene el que no perdió su trabajo. Ok, el que no perdió su trabajo, como bien dices, definitivamente nos fuimos a trabajar en casa, aumentaron ciertos gastos en la casa, pero nos dimos cuenta de cosas de las que podíamos prescindir. 100%. Entonces, de eso, lo que haya sido que te estás ahorrando, pues nuevamente cuando puedas volver a salir, si quieres la mitad, dependiendo de la edad nuevamente, la mitad, vuélvetela a gastar y la otra mitad, ponla al ahorro. Esto ha sido un aprendizaje impresionante. Mi papá decía, y seguramente los papás de muchos, la carga es andar al burro. Nos estamos dando cuenta que esta carga, que vaya que está interesante, nos ha hecho andar. Es un acicate. Es un acicate. Te comentaba hace rato, es como la escuela de los niños. ¿Por qué pagan la escuela de los niños? Porque si no la pago no los dejan entrar. Igual aquí. ¿Por qué me apreté el cinturón? Porque si no me lo apretaba, me iba a drogar o no tenía para comer, me iban a meter a la cárcel. Entonces, ya te diste cuenta que sí puedes. Ya te diste cuenta que no es padre. Entonces, ¿por qué no haces un balance para que sea padre y si puedas, sin que sea me aprieto que no tengo ni qué comer, pero también qué padre que ya aprendí y hago un guardadito en época de vacas gordas para cuando venga la época de vacas flacas poder tener ahí un guardadito sumamente importante. Muy pocos sabemos hacer eso. Yo realmente recuerdo así se me hace chiquito el estómago y me dieron hasta ganas de llorar. No sé por qué me acabo de remitir cuando era chica y en mi casa habían de verdad pues carencias, ¿no? Pero honestamente yo jamás vi a mis papás como con un plan financiero, con un plan de ahorro, con un plan de retiro, con un plan de pagos, nada, o sea, todo era como muy empírico y siento que eso nos pasa a muchísimas personas hasta que nos llegan a dar un soquetazo, ¿no? Para andar más rápido cuando nos enfrentamos a una circunstancia adversa, cuando la situación nos sorprende y efectivamente vemos que podemos. Hay quienes se quedan sentados y se tapan la cabeza en un acto un poquito de impotencia y decir, no sé cómo salir de esto, y eso no nos lleva a ningún lado. Pero en realidad sí creo que tiene que haber los tips más, ¿cómo se dice? ¿Cuáles son tus tips más eficientes para convencer a alguien de que tiene que ahorrar y cómo empezar? Dos cosas que recomiendo. Primero, hay que aprovechar esta situación, los que tenemos hijos, para enseñarles a los hijos la importancia de ahorrar desde ahorita que son niños. Eso por alguna extraña razón no nos lo enseñan en la escuela. Entonces, hijos, ¿qué creen? Esta situación que no les pase a ustedes. Yo no fui previsor, tú eres previsor. De los 5 pesos que te doy para que vayas a la torta, ahorra un peso. Acostúmbrate a ahorrar desde chico, acostúmbrate a perderle el amor a un porcentaje importante de tu lana y acostúmbrate a ahorrar. Y enseña a tus hijos a ahorrar y enséñalos a ahorrar con un objetivo. Eso es bien importante para que el día de mañana, acabo de tener una situación padrísima la semana pasada con mi hija que aprendió a ahorrar y me dijo, papá, ¿cuánto tengo ahorrado? Tanto. Y se fue de espaldas porque dijo, no, pensé que tenía mucho menos. Le dije, sí, es un reconocimiento de tu esfuerzo. Papi, ¿me lo puedo gastar? Le dije, sí, buena parte sí te la puedes gastar, por supuesto, para eso ahorras. Y se compró algo que se moría de ganas y está fascinada. Entonces, es una recompensa. Pero se dio cuenta que un pequeño esfuerzo repetido durante un periodo de tiempo largo tiene una gran recompensa, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Ahora, tips. Primero, yo les digo, a ver, Gloria, si tú hoy tienes un ingreso de 10 pesos,
¿Vale? Tienes un sueldo fijo, tienes una chamba. Hoy, en octubre 2020, pleno COVID o noviembre o el mes que sea, tienes un ingreso fijo de 10 pesos, bendito sea Dios. Y te despiden. Hoy, si mañana te ofrecieran un trabajo de 9 pesos, mañana, ¿lo agarras o no lo agarras? Sí. ¿Y cómo le haces si ganabas 10? Pues me aprieto el cinturón. Entonces, sí se puede, obvio. La realidad de las cosas es que el que vive con 10 puede vivir con 9, el que vive con 100 puede vivir con 90. Las personas creen que entre más ingresos tienes y más rico eres, más fácil es la vida. No, porque más gastas. Te adaptas inmediatamente a tu nuevo presupuesto. Entonces, la primera es pensar que hoy te despidieron, dale gracias a Dios que no te han despedido, hoy te despidieron de tu chamba y mañana encontraste una chamba donde ganas el 95% de lo que estabas ganando o el 90%. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a ajustar el cinturón a fuerza. La segunda, automatiza tu ahorro. Hoy, de veras, existen millones de formas de hacer tu ahorro automático. Entonces, independientemente del instrumento que elijas, que te lo carguen directamente a tu tarjeta de débito el día que te depositan. Oye, si inviertes en CETES, si compraste un seguro de ahorro, si tienes una cuenta, un fondo de inversión, si abriste una plataforma financiera porque ya eres muy perrón, lo que tenga que ser, automatiza tu ahorro y que lo saquen de tu ingreso como te quitan los impuestos. Pero si eres, por ejemplo, un prestador de servicios como Ale, ¿no? Que Ale, ella hace sus cejas, es maquillista y todas esas cosas. Y entonces no tiene un solo, ¿cómo se llama? Empleador, sino muchos. Claro. Entonces, ahí, ¿cómo le recomiendas a una persona que tiene una economía de otra índole para que pueda ser igual de ordenada, ¿no, Alita? Definitivamente se requiere disciplina. Ale, necesitas mucho más disciplina tú que el que tiene un empleador. ¿Por qué? Porque el que tiene un empleador, de veras, todos los que tienen un empleador, cada quincena, el empleador les hace el favor de quitarles el 30% de su ingreso para pagárselo a Hacienda. Y si tú le pides que te quite un 10% para tu fondo de ahorro, te lo puede quitar. Y le puedes pedir a tu banco que te quite el 10% de tu ingreso en quincena. Ale no es la situación. Entonces, Ale, al igual que un médico o al igual que un psicólogo que cobran por consultas, tiene que ser mucho más disciplinada. ¿Cómo le haces? Oye, yo tengo 10 clientes, ¿ok? De esos 10, uno me va a pagar mi ahorro. Sí. ¿Y cómo le hago? Si soy doctor, una de cada 10 consultas la voy a dedicar al ahorro. Si soy Ale, voy a elegir el proveedor y a ese proveedor le voy a abrir una cuenta específica y le voy a decir, tú me vas a depositar aquí, todos los demás acá. Y esa cuenta de este empleador específico que le deposita ahí va a ser su cuenta intocable del ahorro. Vas a agarrar la tarjeta, la vas a cortar, la vas a tirar a la basura y les vas a dar el domicilio de tu bisabuela para que ahí llegue el estado de cuenta y nunca sepas cuánta lana tienes. Y los otros 9, esos sí te los gastas y de ahí vives, no pasa nada. Pero sí tienes que ser más disciplinado. Pero se puede. Finalmente es un tema de orden. Si lo tienes cada quincena o cada mes o cada semana, hazlo automático para que te lo descarguen el día que entre el dinero. Si no lo tienes, crea un hábito o abre una nueva cuenta para que esa persona o una de esas personas te deposite tu dinero en esa cuenta específica de ahorro. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Entonces, pero nos está viendo, por ejemplo, tu hija. Dices que empezó a trabajar, yo sé que empezó a hacer chocolatitos y no sé qué, y empezó a ahorrar, ¿no? Ok, me parece, te pregunto, ¿y dónde se guarda el dinero de una economía incipiente que apenas comienza, que es poquita y que es poquito por aquí, poquito por allá? Pero ¿cómo lo vas haciendo esa ronchita que da esos resultados a lo largo del tiempo? Híjole, qué punto tan importante. Creo que ese es el primer aprendizaje del ahorro. Dejemos de ver el ahorro como una ronchita. Ok. No importa la cantidad que ahorres, si lo haces constantemente y consistentemente, al cabo de un periodo de tiempo va a ser un chorro de lana. No, ya lo sé, pero es que al principio, si tú consideras que es chiquito porque ganaste 200 pesos porque vendiste lo que te quiero decir es que tú lo dijiste en buena onda, buscando la parte del ahorro, pero las personas, lo común es poquito, no me sirve de nada. Voy a ahorrar 10 pesos. El típico ejercicio que muchas veces hemos visto de meter monedas de 10 pesos en la botella de coca de 2 litros. Al final del año es un chorro de lana. Sí. Creo que son 6,000 pesos los que juntas. Pues es mucha lana. Con moneditas de 10 pesos. Pero cuando pones la primera moneda y dices, no manches, esto de 10 pesos, ¿cómo? Pero te das cuenta que de poco a poco, con el tiempo y con constancia, se hace una buena lana. Entonces, hay diferentes lugares para diferentes economías. Sí. El último lugar para guardar tu dinero es el colchón, por favor. No, bueno, no. ¿Ok? El primer lugar para guardar tu dinero es el banco. Tienes que abrir una cuenta bancaria. ¿Cuál? La que menos comisiones te cobre. Hay unas que no cobran comisión. Si te cobra comisión, busca la que no te cobre comisión. Ahí empieza a contar el dinero. Ya que llegues a tener un capital suficiente o ya que te des cuenta que puedes ahorrar una cantidad mensual suficiente, pues entonces busca un instrumento acorde a tus necesidades y acorde a tu edad. Pueden ser los CETES,
puede ser un fondo de ahorro a través de una compañía aseguradora, puede ser un mismo fondo de ahorro. Que es donde yo tengo guardado mi ahorro, ¿verdad? Es donde porque ahí me puedo retirar. Ahí te puedes retirar, pero además ahí te hacen cargos cada mes, estás ahorrando, estás invirtiendo con un proyecto específico. Entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo de tu ahorro, porque el ahorro debe de tener un objetivo, es el instrumento que vas a utilizar. ¿Por qué tiene que tener un objetivo solamente? Uno o varios. Ah, ok. O sea, tiene que tener objetivos. Ya. ¿Sale? Porque si ahorras sin objetivo, pues entonces, ¿para qué quieres la lana? Y de repente se te va a hacer muy fácil gastártela. Si tienes una meta, por ejemplo, si mi hija se quiere comprar una bicicleta y tiene un cochinito donde está poniendo sus monedas y tiene una foto de la bicicleta, pues se va a motivar cada que le mete la moneda porque sabe lo que quiere. Si nosotros lo que queremos es ahorrar para nuestro retiro, pues contratamos un plan de retiro y ponemos una foto de nosotros viviendo como exactamente, ¿no? En el bikini, padrísimo, a los 65. Okay. Y ahí está. Entonces, cada que te llega el cargo dices, qué padre, ¿no? Si quiero comprar un coche, una casa, un terreno, lo que sea, tiene que tener un objetivo específico. Uno o varios objetivos, claro, ¿no? Entonces, eso es importante. Vas ahorrando hasta que llegas a un nivel donde ya tienes una cantidad de dinero más importante para decir, ok, ya el banco ya no es mi instrumento. Ya estoy en un lugar donde con esta cantidad de dinero me puedo meter a un fondo de inversión. Puedo comprar una propiedad. O puedo comprar partes de una propiedad. Es que hoy en día las alternativas que existen en el mercado son maravillosas. Sí, son increíbles. Pero entonces, partiendo de la base de que lo importante es ahorrar. El concepto de ahorrar, la disciplina de ahorrar, la intención de ahorrar. ¿Cuándo uno puede romper su cochinito? ¿Cuáles razones serían justificaciones para romper tu cochinito? Ok, fíjate, cuando hablábamos de objetivo, y me dijiste claramente objetivos, creo que el primer paso que tenemos que dar es tener 3 cochinitos. Ok. Son los primeros cochinitos que tenemos que tener. Oye, Álvaro, pero si más puedo ahorrar 10 pesos, 3.3, 3.3 y 3.3. Ok. Los divides, ¿ok? Uno va a ser tu fondo de emergencias. ¿Ok? Ese es el cochinito que vas a poder romper cuando hay una emergencia. Otro es tu fondo de retiro. Ese es el primero que tienes que empezar. Entre más chavo empieces, mejor. Cada día estamos viviendo más. Necesitas empezar a pensar en qué va a pasar cuando ya no tengas la capacidad para producir, o cuando ya no te contraten, o cuando ya lo que tú quieras. Sí. Y el tercero, y este lo escuché hace poco y me fascina, es el fondo de oportunidades. Ok. Entonces tú tienes 3.3, 3.3, 3.3. ¿Cuál es el fondo de oportunidades? Esta época está siendo una época de oportunidades. Claro. ¿Para quién? Para el que tiene el cochinito de las oportunidades. Si tú tienes un cochinito de oportunidades, va a llegar el momento en el que alguien que está en crisis tiene que malbaratar un bien, tiene que malbaratar un reloj, tiene que malbaratar una obra de arte, tiene que algo. ¿Y tú qué tienes? El fondo de oportunidades. Entonces, ¿cuándo lo vas a romper? El de oportunidades, cuando se te presente una oportunidad. El de emergencias, cuando se te presente una emergencia. Y el de retiro, ese no lo puedes tocar. El único que puede romper ese cochinito es el viejecito que vas a hacer cuando cumplas la edad en la que te piensas retirar, porque cada quien se quiere retirar a edades diferentes. Entonces, esos son los 3 con los que tienes que comenzar. Me encantó. A ver, el de emergencias, y puede ser desde una emergencia médica, puede ser una emergencia, no sé, algo le pasó a tu casa y tienes que resolver un techo, yo no sé, cosas de esas, ¿no? ¿Qué otra? COVID es una emergencia. COVID fue una emergencia para muchos que vivían al día y que se dieron cuenta que, ¿ahora qué voy a hacer? No tengo para vivir 15 días. Bueno, pero la pandemia va a durar una semana. Bueno, pero va a durar un mes. Pero bueno, pero ya llevamos 6. Pero ya vamos en 7 y quién sabe cómo se va a acabar. Entonces, esa es una emergencia. Una inundación, una emergencia médica, una situación fortuita. Así es, las emergencias son cosas que no te esperas, que no estaban en el radar, y la idea de este cochinito es poderle trasladar el riesgo al cochinito de emergencias para decir, esta es una emergencia. Una televisión no es una emergencia. Unos zapatos no es una emergencia. ¿Ok? Depende. Puede ser una oportunidad. Es que opinamos diferente. Entonces, una verdadera emergencia. Y por eso digo que hay que hacer 3 tarritos, porque recordarán los que vieron la película de Up, que tenían su sueño, que tenían su ahorrito para su casa, y ese ahorrito le partían su Mauser cada que se ponchaba una llanta, había una emergencia. Y entonces, si hubiesen tenido 3 tarritos, el de la casa, de sus sueños, el de las emergencias y el de las oportunidades, pues cada que se les ponchaba una llanta, podían romper el tarrito de la llanta y no romper los otros 2. Y no le das en la madre, perdón el francés, a todo tu proyecto patrimonial. Le das en la torre al fondo de emergencia. Le das en la torre, que no es en la torre, al fondo de oportunidades. No, lo usas para lo que es. Para lo que es. Y luego vuelves a comenzar.
Así es. Y no vas a trasladar de tus otros 2 cochinitos para ese una. Si tuviste que romper el de emergencias, no luego les das un préstamo de los otros cochinitos. Es que no. No. Y vas a decir algo, no manches, qué cuadrado. No, es una pregunta. No, tú, pero capaz que el que nos escucha dice, no manches, si es una emergencia y tengo el fondo de oportunidades, es que no deberías de hacerlo porque de otra manera no estaría ahí. Entonces, ya te hiciste un hábito. Para empezar, no tenías cochinitos. Ya tienes 3 cochinitos. Los 3 cochinitos, cochinitos ¿no? están en la cama. Ya tienes los 3. Pero, o sea, quita de la vista el que no está en el momento que lo necesitas porque no estaría si no fuera por tu esfuerzo. Entonces, quítalo para que siga ahí cuando hay una oportunidad, cuando llegues a tu retiro o cuando hay una emergencia. Oye, y los tarritos no se prestan a nadie, ni a nadie. Ni a nadie. Ni sea mi papá, ni el caballo, ni la mujer, ni la pistola. Tampoco los puerquitos no se pueden prestar las alcancías, ¿no? No, claro que no. Oye, préstamelo, te lo devuelvo. No, ni el de las oportunidades, ninguno. Mira, yo he aprendido mucho en el tema de los préstamos, pero un muy buen amigo me decía, si alguien te pide prestado y tienes la intención, regálaselo, no se lo prestes. Porque si se lo prestas y no te paga, vas a perder algo mucho más valioso que el dinero, que es una amistad. Regálaselo, mejor regálaselo, si puedes. Si no se lo puedes prestar, aunque lo tengas, no se lo prestes, no te sientes comprometido. Pero si estás en la posibilidad de apoyar a esa persona, regálaselo, porque los préstamos, y más los familiares o entre amigos, acaban siendo un problema súper serio. Eso y está perder muy una bonito. amistad por dinero, la verdad es que no vale la pena. Hablamos hace rato de las personas que, por la razón que haya sido, adquirieron deuda durante esta época pandémica. ¿Sí? Ok, perfecto. Y entonces sus tarjetas están... ¡Auxilio, socorro! Los cochinitos están ahogados, todo el mundo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo empezar? ¿Cuál es el primer paso para decir, voy a salir de esto y voy a volver a un buen lugar para mis cochinitos? Ok, vamos a repetir las palabras que usamos hace rato, ¿no? Que es objetivo y ronchita. ¿Okay? Entonces, primero hay que ponernos como objetivo acabar con esta tarjeta. Yo voy a acabar con esta tarjeta, ese es mi objetivo. Por grande que parezca la deuda, ese es mi objetivo. Sí. ¿Cómo voy a acabar? Con ronchitas. Voy a hacer un plan de pago. Entonces, si ya pasó la situación, ya estoy empezando a respirar, entonces lo primero que voy a hacer es destinar una cantidad a pagar mi deuda. No importa, oye, debo 10,000 pesos y solamente puedo destinar 100. No importa, algún día vas a terminar de pagar la deuda. Sí, haz un plan de pagos. Entonces, primero, un objetivo. Segundo, tamaño de la ronchita. Tercero, un plan de pagos. Y ni te estreses. Ni te estreses los años que vas a pagarlo. Luego las personas pensamos en pagos a largo plazo y decimos, no manches, es que esto es eterno. Pero fíjate una cosa curiosa. La mayoría tenemos un celular. La mayoría pagamos una renta mensual y tenemos pagándola 10 o 15 años y la vamos a seguir pagando por los siglos de los siglos. Pero eso no lo vemos como un compromiso a largo plazo. Entonces, ¿qué? ¿Vas a cancelar tu celular? No, eso es parte de tu vida. Ok, ya entiendo lo que estás diciendo. Bueno, pero y ahí, donde tú decías hace rato, hay que pedir ayuda, definitivamente, y orientación, porque habrá quien pueda ver, como yo, por ejemplo, honestamente soy malísima para leer las pequeñas letritas de los contratos, y a lo mejor, y quizá no me doy cuenta que estoy pagando, que si yo pagara 10 pesos más de lo que pago mensualmente a tal cosa, Claro. iría bajando la deuda a una mayor velocidad en lugar de estar pagando solamente intereses. Pero bueno, eso ya lo platicamos también el día de las tarjetas de crédito, Sí, ¿no? pero creo que sí es importante ahora que lo mencionas, Sí, vamos a saber que refrescarlo. si ya tienes un plan de pagos, jamás te va a hacer daño meterle más dinero. Okay. O sea, si tú tienes, básicamente funciona así, dependiendo de las tasas de interés, pero si tú tienes un crédito a 15 años y tú pagas lo que te dice el banco que le tienes que pagar, lo vas a acabar de pagar en 15 años, ¿ok? Si ese mismo crédito de lo que tenías que pagar, pagas 30% más, es decir, si yo pagaba 10,000 pesos y puedo pagar 13,000, en lugar de pagarlo en 15 años, lo voy a pagar en 8, prácticamente en la mitad. Más o menos esas son las tasas de los créditos bancarios, hay unas más altas y menores. Pero siempre que puedas ahorrar más, métele más, porque lo que estás haciendo Pagar más. es, sí, o sea, pagar más a tu deuda, paga más porque vas a cortar el plazo. Y una cosa bien importante que tenemos que entender es, no existen tasas de inversión en el mercado. O sea, ningún instrumento financiero de riesgo moderado o bajo riesgo te va a dar una tasa o un interés o un rendimiento del tamaño de los costos de un crédito, de un pasivo, del que tú quieras, ¿eh? Lo que quiso decir Álvaro con esas palabras tan extrañas es que te sale más caro deber dinero Exactamente. que tener ese dinero ahorrado. Si tú dices, por ejemplo, yo debo 100 pesos Uh-huh. y los intereses que te den esos 100 pesos
nunca van a ser tan altos como los intereses que generaría una deuda de 100 pesos. ¿No? Lo dijiste justo al revés, pero sí. O A sea, ver, ahora tú. tengo 100 pesos, A ver, otra vez. tengo 100 pesos y debo 100 pesos. Exactamente. Los 100 pesos que tengo jamás me van a dar una rentabilidad tan grande como lo que me va a costar mes a mes deber 100 pesos. Eso quise decir. Es que ibas muy bien, pero luego como pero que luego no. me nos cambiaste la pichada. Había que aclararlo. No vaya a ser. Es que te digo. No vaya a ser que los hagas gastar. Por eso doble. no me gusta hablar de lo que no es mi terreno. O sea, entiendo las preguntas que tengo que hacer porque muchísimas veces me he equivocado en decisiones relacionadas con el dinero. La primera de todas es que no empecé a ahorrar tan pronto como debía haberlo hecho, y no le voy a echar la culpa a que mis papás no me lo inculcaron. Simplemente creo que ya en este momento de la vida necesitamos estar como con los ojos muy abiertos y entender que de nadie es responsabilidad nuestro bienestar en ningún sentido, mucho menos el económico, una vez que somos adultos. Entonces tenemos que ser responsables. El 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro. Uh-huh. Y uno de los errores más graves que podemos cometer en estas épocas es pensar en que estos 2 meses no los puedo aprovechar para ahorrar y postergarlo hasta el 2021. Al 1 de enero del 2021. Ya. Si ya estás en posibilidades de hacerlo, comienza a hacerlo ya. Aunque sea sí, con los 10 pesos de la botella de coca. Con los 10 pesos de la botella de coca. Si ya estás en posibilidades de empezar a pagar tu tarjeta, no le sigas metiendo más. No, van a venirse oportunidades donde vas a gastarte la lana. Ya. O sea, es como los hábitos alimenticios. Si un día rompiste la dieta, al día siguiente levántate, no te vayas como gorda en tobogán. O sea, tienes que hacerte el hábito y de repente se puede romper un día, no pasa nada. Pero empieza ya, no te esperes al 1 de enero, tienes 2 meses. Claro. No, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, me quedé pensando en la botella y los 10 pesos, porque entonces ese es el equivalente al colchón. No, ¿verdad? Es el equivalente al colchón, definitivamente. Pero bueno, finalmente no vas a ir cada que tienes 10 pesos al banco, porque el tiempo que vas a pasar en depositar esos 10 pesos va a ser enorme. Entonces, es equivalente al colchón, pero es el primer paso. Y ya que tienes esos 5 o 6 mil pesos de la botella, ya tienes dinero para abrir una cuenta. Y al año siguiente ya tienes el doble de dinero más los pocos intereses que te dio. Y va a llegar un punto que hace rato platicábamos, donde ya tienes dinero para quizá meterte a un fondo de inversión que te genera mayor renta. Y ahí sí, por favor, asesórate con un especialista. Estoy a tus órdenes, hay muchos en el mercado. No inviertas. ¿Se acaba de echar un comercial? Anuncio. No. Inserta banner. ¡No pagado! Es que no podemos, de veras, el tema del dinero es importantísimo. Híjole, no podemos man. invertir en lo que no entendemos. Por favor, No, por supuesto. asesórense con un especialista. De acuerdo, soy la primera que siempre lo digo. De hecho, hace rato por eso te lo decía, necesitamos entender cuando de repente por 10 pesos más podemos estar saldando la cuenta directamente a capital en lugar de intereses y ese tipo de trucos. O sea, ahora tú eres la que estás hablando en términos que no entendemos. No, sí, No, lo explicaste en la otra. Pues sí. No, pero es verdad que no hay nada como tener la asesoría de alguien, pero alguien bien intencionado. Esa es otra cosa, porque yo sí creo en hacerle un casting a la gente que te va a asesorar en uno de los temas más importantes en tu vida, que es tu finanza, tu bienestar, tu patrimonio, la tranquilidad con la que te vas a poder retirar, el bienestar médico que vas a tener cuando seas mayor y ya no seas una persona generadora, y todas esas cosas a mí me parecen como sagradas literalmente. Y si no le sabes, hay que pedir ayuda. Pero si a quien le pides ayuda es un sátrapa, espantoso persona que se aprovecha ahora sí que se aprovechan de tu nobleza o de tu poco saber al respecto, eso no. Entonces hay que hacer un buen casting sobre la persona que te va a ayudar a preparar y proyectar un buen plan de ahorro y de retiro. Creo que una de las ventajas de estas cosas es que si las personas ya son conscientes que necesitan ayuda, van a buscar a una persona, van a hacer un casting, se van a acercar a personas de confianza para que le digan, oye, necesito ayuda, ¿quién conoces? Y ya van a hacer un filtro. Es muy diferente buscar ayuda a que te llegue la ayuda cuando no la estás buscando, porque entonces, desafortunadamente, si te llegó la ayuda y no sabes de dónde venía, puedes caer en las garras de un charlatán, ¿no? Pero ya con esto que estamos platicando, si en la cabeza de las personas es necesito buscar ayuda, acerca a tus personas de confianza y dile, oye, necesito ayuda, ¿quién te asesora? O sea, los que veas que les va bien más o menos, ¿no? Que ya más o menos ya le saben, o que ya, pues sí, ¿no? O sea,
Si tienes una amiga que tiene alguna inversión o que ha ido bien con no sé qué, pues pregunta, claro, averigua, ¿no? Y contrasta la información que te den además, y ¿no? que No, te recomiende, claro, ¿no? claro, por supuesto. Ay, bueno, pues ahora nos vamos a conseguir 3 botellas de Coca-Cola de 2 litros. Les vamos a hacer una ranurita. Sí. Les vamos a sellar la tapa. No, pues no salen, ¿va? No saben. Bueno, no. Ya fuera de broma, muchas gracias, Álvaro, porque yo creo que si hay un factor que nos ha ayudado a no bien dormir durante la pandemia a muchas personas es eso, ¿no? Es la incertidumbre de cómo se van a seguir presentando las cosas. Y yo escuché a alguien que quiero mucho y que me cae muy bien y que Zelda vive una vida padrísima y siempre está por aquí, por allá y tiene cosas muy lindas y lo sigo en su cuenta de Instagram, lo conozco y lo quiero mucho, no voy a decir el nombre por respeto, pero entonces el otro día alguien le preguntaba, ¿y qué es lo que más se te ha, ¿cómo se dice?, arraigado como en la pandemia? Y dijo, la certeza absoluta de que no puedo posponer el comienzo de mi ahorro ni un minuto más. Y dije, wow, una persona porque, a ver, para muchos ha sido un tema que ni siquiera les ha cruzado por la mente. Esta ocasión que nos ha dado la pandemia de pensar qué somos, qué queremos, qué tenemos, para dónde vamos y cómo queremos llegar ahí, definitivamente tiene que involucrar el proyecto de economía, ¿no? Y ahora que mencionas eso, un último comercial. Se viene el Buen Fin. Por favor, si tienes capacidad de comprar algo en el Buen Fin, si tienes capacidad de aventarte meses sin intereses, tienes capacidad de ahorro. Pon las prioridades claras. ¿Qué es más importante? ¿Tener una pantalla más grande para ver con mayor resolución Netflix? ¿O empezar un fondo de ahorro para que si vuelve a suceder algo como lo que estamos viviendo, tengas por lo menos la paz de que un mes, 2 meses o 3 meses puedes estar tranquilo en tu casa buscando un buen empleo o un mejor empleo o una solución a tus ingresos? Entonces, se vienen estas oportunidades, se vienen estas trampas de marketing. Si no tienes nada en la cabeza que necesites, no te dejes engañar. Y si sale alguna cosa que te convence que lo puedes adquirir, entonces primero piensa en tu ahorro. Primero piensa en ti. Primero piensa en tu fondo de emergencias, en tu fondo de retiro y en tu fondo de oportunidades. Muy bien, Alvarito. Bien ahí. Muchísimas Suscríbanse y ahorren. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.